A sus 74 años, rodeada de lujos, silencios dorados y enemigos disfrazados de amigas, Isabel Preisler ha decidido hablar. Y lo ha hecho como solo lo hacen las divas, sin dar gritos, sin bajar al barro, pero dejando en el aire una bomba emocional imposible de esquivar. 5 nombres. 5 rostros públicos que durante décadas le han escupido veneno a su sombra. 5 personas que la han odiado sin disimulo, sin pausa, y sobre todo sin consecuencias. Hasta ahora. Porque lo que Isabel se había callado durante años, por puro saber estar, ha llegado su momento. ¿Quién se atrevería a desafiar públicamente a Isabel Preisler? ¿Quién tendría el valor de lanzarle un dardo envenenado a la reina del papel couche, a la mujer que ha convertido el glamour en una religión y la discreción en un escudo? Pues hay una que no solo se ha atrevido, sino que lo ha hecho con nombres, apellidos y sin pelos en la lengua. Señoras y señores, hablamos de Carmen Lomana, esa socialité con lengua afilada y sonrisa helada, que no ha dudado en poner patas arriba el mito de la perfección de la Preisler. Y es que entre estas dos mujeres no hay solo celos, hay desprecio mutuo, hay enfrentamientos, hay acusaciones veladas, y sobre todo, hay una guerra fría que lleva años cociéndose entre potocals, fiestas privadas y entrevistas cargadas de veneno. Porque sí, aunque Isabel ha sido siempre experta en mantener su imagen impoluta, hay personas que han visto más allá de ese muro de porcelana. Y Carmen Lomana ha sido una de las pocas que ha decidido derribar ese muro con palabras directas, sin florituras, dejando claro que, detrás de la sonrisa perfecta y las perlas bien colocadas, se esconde una mujer con muchas sombras. La cosa viene de lejos, y no es cuestión de un solo encontronazo. Esto es una cadena de desplantes, de indirectas cada vez más directas, de rivalidades por los focos, por los hombres y por el control de un ecosistema muy exclusivo donde ambas se mueven como peces con tacones de lujo. Todo estalló públicamente cuando Carmen, sin temblarle el pulso ni un ápice de maquillaje, se refirió a Isabel como robamaridos. Sí, como lo oyes. En un programa de televisión, ante miles de espectadores, soltó esa palabra como quien lanza una bomba en mitad de una gala de beneficencia. Y lo dijo con todas las letras, sin rodeos, dejando claro que ella no era de las que se callaban cuando veían injusticias en los pasillos de la alta sociedad. ¿Y qué hizo Isabel? Lo que mejor sabe hacer, el silencio. Pero un silencio tenso, que se convirtió en una pared de hielo cada vez que coincidían en un evento. Porque la Preisler no olvida. Nunca olvida. La frase de Carmen no era gratuita. Venía cargada de historia, de supuestas traiciones y de un rencor que se venía gestando desde hacía años. Porque entre bambalinas se rumorea que Isabel puso los ojos en un empresario muy próximo a Carmen. Un hombre que frecuentaba los mismos círculos, que compartía cenas de gala, cócteles en villas de ensueño y vacaciones en yates del Mediterráneo. Y según las malas lenguas, Isabel lo envolvió con su encanto, lo sedujo con esa mezcla de voz susurrante y mirada indescifrable, y acabó alejándolo del entorno de Lomana como quien se lleva una copa de champán sin que nadie lo note. Carmen no lo olvidó. Y aunque nunca ha dado todos los detalles, en más de una ocasión ha dejado caer que hay mujeres que se especializan en recolectar maridos ajenos, que hay señoras muy refinadas que no se ensucian las manos, pero sí las biografías. Y cada vez que decía algo así, los platós ardían. Porque aunque no lo decía con nombre y apellido, todas sabían a quién se refería. Y el público también. Pero la cosa no quedó ahí. Porque cuando la madre de Tamara Falcó volvió a ocupar portadas por su relación con Mario Vargas Llosa, Carmen no dudó en poner el dedo en la llaga. Dijo que la pareja era rancia, que no transmitía amor, que era más una estrategia de marca que una historia real. Y eso, viniendo de otra reina de los salones aristocráticos, dolió. Porque no es lo mismo que lo diga un tertuliano cualquiera, que lo diga una mujer con poder, con contactos, con seguidores de alto nivel. Fue una declaración de guerra. Un desafío abierto. Y ojo, que aquí no estamos hablando solo de hombres. El odio que se respiran tiene que ver con el estatus, con quien brilla más en una portada, con quien tiene la exclusiva más cotizada, con quien recibe más invitaciones a los eventos clave del año. Carmen y Isabel representan dos modelos enfrentados de mujer ideal dentro de la alta sociedad española. Isabel es la discreta, la que nunca da un paso en falso, la que se muestra siempre perfecta y sin levantar la voz. Carmen es lo contrario, provocadora, irónica, mordaz, sin miedo a decir lo que piensa. Y claro, eso ha chocado. Porque mientras Isabel cultiva el misterio, Carmen cultiva el titular. Y una no soporta que la otra le robe el foco. Las revistas del corazón han jugado su papel en esta guerra. Más de una vez han enfrentado imágenes de ambas en la misma página. Quien va mejor vestida, quien envejece mejor, quien tiene el look más caro, quien acapara más flashes. Y aunque la Preisler suele ganar en discreción, Lomana gana en titulares. Porque donde Isabel calla, Carmen arrasa. Y eso, en un mundo donde la visibilidad lo es todo, duele. Y mucho. Hay quien dice que Isabel jamás perdonará a Carmen por atreverse a señalarla públicamente. Que la considera una traidora a las normas no escritas de la élite social. Que en ese círculo cerrado donde todo se susurra y nada se grita, lo que hizo Lomana fue imperdonable.
Pero Carmen, lejos de achicarse, ha seguido lanzando dardos en entrevistas, en tertulias y hasta en sus redes sociales. Ha dicho que algunas señoras de portada viven en una burbuja de fantasía, rodeadas de decoradores, cocineros y exclusivas, mientras el resto del mundo vive en la realidad. Y cada vez que lo dice, el mensaje va directo a una destinataria muy concreta. Lo más tenso ocurrió hace unos años, cuando coincidieron en una fiesta benéfica organizada en Marbella. Fue un desfile de celebridades, champán caro y vestidos imposibles. Carmen llegó radiante, como siempre, dispuesta a saludar y posar. Isabel apareció más tarde, acompañada por una nube de asistentes y con su gesto habitual de indiferencia calculada. Cuando sus miradas se cruzaron, el ambiente se congeló. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Solo una mirada gélida que bastó para que toda la prensa supiera que el hielo entre ellas no se iba a derretir jamás. Fue uno de esos momentos en los que no hace falta hablar para que todo el mundo entienda que hay una enemistad irreconciliable. Desde entonces, no han vuelto a compartir un espacio sin que salten las alarmas. Cada movimiento es analizado. Cada palabra es diseccionada. Porque lo que hay entre Carmen Lomana e Isabel Preisler no es solo enemistad, es un duelo silencioso por el trono social de España. Un combate entre dos estilos, dos formas de entender la vida pública, dos maneras de envejecer bajo los focos. Y lo más llamativo es que, en el fondo, ambas saben que necesitan esa rivalidad para mantenerse vivas en el panorama mediático. Una sin la otra no brillarían igual. Porque cada aparición de una genera expectación sobre la reacción de la otra. Porque la guerra entre ellas alimenta columnas, tertulias y rumores. Y porque, aunque nunca lo reconozcan, se han convertido en las dos caras de la misma moneda, la de la fama imperecedera. Y aún queda lo mejor. Porque si creías que esta guerra entre mujeres era lo más fuerte de la historia, prepárate para lo que viene a continuación. Los siguientes nombres en la lista de Isabel Preisler te van a dejar con la boca abierta. Lo que esta mujer ha callado durante años está empezando a salir, y lo hace con una fuerza que ni ella misma puede controlar. Cuando alguien escucha los nombres de Isabel Preisler y Terelu Campos en una misma frase, lo primero que se cruza por la mente es una sensación incómoda, como si se hablara de dos mundos destinados a repelerse. No se soportan, nunca se han soportado, y aunque durante años han intentado mantener las formas, los encontronazos, las pullas y los gestos de desprecio han dejado claro que lo que existe entre ellas no es indiferencia, sino una enemistad latente que ha crecido con el tiempo y que tiene raíces más profundas de lo que muchos imaginan. Porque Terelu no soporta a Isabel, pero lo más curioso es que Isabel tampoco puede con Terelu. Y lo que comenzó siendo una competencia sutil por la atención mediática se ha convertido con los años en un pulso de egos que ha cruzado límites personales, sociales y profesionales. La tensión entre estas dos mujeres no es una invención de la prensa ni una casualidad del destino. Todo tiene un origen muy concreto, la figura de la reina del papel cuché frente a la heredera de la televisión del corazón. Isabel, con su porte de princesa asiática, sus joyas de alta gama y sus cenas de embajada. Terelu, con su estampa de estrella del late night castizo, su tono mandón y su eterna presencia en platós llenos de gritos, lágrimas y traiciones. Nunca han jugado en la misma liga, pero ambas han querido brillar más que la otra. Y eso, para dos mujeres con un ego descomunal, es la receta perfecta para el odio. Según cuentan personas muy cercanas al entorno de ambas, el primer gran choque se dio en un evento privado hace más de 20 años. Un acto benéfico, lleno de prensa, aristócratas y famosos de todos los rincones de España. Terelu llegó con uno de sus modelitos de la época, con todo el equipo de maquillaje recién salido de Telecinco, creyéndose la estrella de la noche. Pero cuando apareció Isabel, envuelta en una nube de perfume francés, con joyas que costaban más que todo el presupuesto del evento y saludando con esa sonrisa helada que congela el alma, Terelu estalló por dentro. Lo que más le dolió no fue que Isabel ni siquiera la saludara, sino que, delante de todos, le preguntara a una organizadora quién era esa señora tan maquillada que parecía la peluquera del barrio de Salamanca. Aquello, lejos de quedarse en una simple anécdota, se convirtió en el primer escalón de un desprecio que iría creciendo como la espuma. Desde entonces, Terelu no ha perdido oportunidad de lanzarle indirectas, de restarle mérito o de desacreditar el aura de sofisticación que siempre ha rodeado a Isabel. En su programa de televisión, cuando se hablaba de la Preisler, su tono cambiaba, se volvía irónico, condescendiente. En una ocasión, mientras comentaban los amores de la madre de Tamara, soltó con esa voz cargada de veneno: hay mujeres que no saben estar solas ni 3 minutos, tienen que engancharse al primero que pasa con una visa oro. El plató estalló en risas, pero todos sabían a quién iba dirigido el dardo. Por su parte, Isabel nunca ha respondido directamente, pero quienes la conocen aseguran que guarda cada humillación en una cajita mental. Una vez, en una cena en casa de un conocido empresario madrileño, alguien sacó el tema de los programas del corazón y nombró a Terelu. Isabel, sin pestañear, dijo: ¿Terelu? Ah, sí, la hija de María Teresa. No sabía que aún seguía trabajando en televisión. La frase, dicha con ese desdén calculado que solo Isabel sabe manejar, recorrió Madrid como un reguero de pólvora.
Desde entonces, se ha dicho que Preisler tiene vetada a Terelu en ciertos círculos de alto copete, y que ha movido hilos para que nunca le asignen campañas de lujo o eventos patrocinados por marcas top. La rivalidad ha tenido momentos especialmente bochornosos. En un potocal de una firma de joyas, ambas fueron invitadas por error. Terelu llegó antes, posó, se mostró encantadora con los fotógrafos. Pero al enterarse de que Isabel también venía, su gesto cambió por completo. Según los asistentes, llamó por teléfono a su representante y dijo, en voz alta y sin disimular, ¿pero cómo es posible que inviten a esa robamaridos aquí? Yo no comparto alfombra con esa señora ni muerta. Al enterarse Isabel, simplemente pidió que la acompañaran a una sala privada, canceló las fotos y dejó una nota en la que decía, no tengo interés en compartir espacio con personajes de otra categoría. Esa frase fue filtrada días después y causó un revuelo monumental en redacciones y corrillos televisivos. Y sí, robamaridos. Porque ese ha sido uno de los calificativos más explosivos que ha salido de boca de Terelu para referirse a Isabel. Aunque nunca lo ha dicho directamente en televisión, en reuniones privadas ha comentado con amigas y colaboradores que no entiende cómo una mujer que ha estado con tantos hombres importantes puede seguir vendiendo la imagen de dama intocable. Le quita maridos a las amigas como quien cambia de bolso, dicen que soltó en una reunión informal. Y aunque esas palabras no se han emitido en directo, sí han llegado a oídos de la propia Isabel, que las ha considerado una ofensa imperdonable. Y es que Terelu, aunque muchas veces ha intentado proyectar una imagen de mujer sensata y educada, no ha podido evitar mostrar su resentimiento hacia la figura intocable de la Preisler. No solo la envidia por sus parejas famosas, sino por su capacidad de mantenerse en la cima sin exponerse al barro de los platós. Terelu ha tenido que llorar en televisión, hablar de sus enfermedades, de sus divorcios, de su hija y de su madre, mientras Isabel ha vivido rodeada de mayordomos, reportajes pagados y exclusivas medidas al milímetro. Esa diferencia de trayectorias ha generado un rechazo visceral, alimentado por la comparación constante. Por si fuera poco, hay otro punto de fricción, Tamara. Terelu ha confesado más de una vez que no entiende el bombo mediático que se le da a la hija de Isabel. En una charla con amigas, comentada luego por uno de los asistentes, Terelu habría dicho, Tamara es un producto de marketing, una niña bien sin mérito propio que ha vivido de la fama de su madre y de la tontería nacional. Esta frase fue especialmente dañina, porque Isabel idolatra a Tamara y no soporta que nadie la cuestione. Desde entonces, cualquier mención a Terelu en su entorno va acompañada de un silencio tenso y miradas torcidas. En definitiva, lo que hay entre estas dos mujeres es un cóctel explosivo de celos, desprecios, competencia y venganza social. No se han insultado en público, no se han tirado de los pelos en un plató, pero lo que se dicen en privado, lo que se insinúan en eventos, lo que filtran en círculos cerrados, es mucho más venenoso que cualquier pelea televisiva. Porque Isabel no soporta la vulgaridad de Terelu, y Terelu no tolera la frialdad calculada de Isabel. Y mientras una pasea por palacios y cenas de gala, la otra batalla cada día por mantenerse a flote en un mundo que nunca le ha dado el respeto que cree merecer. Y aunque nunca lo reconocerá en voz alta, Isabel Preisler guarda el nombre de Terelu Campos como uno de los que más le han molestado, dolido y disgustado a lo largo de su vida. Porque, aunque venga del mundo de la televisión y no del de la realeza, Terelu le ha hecho daño. Y eso, Isabel, no lo olvida jamás. Cuando alguien recuerda el nombre de Julián Muñoz, lo primero que se le viene a la cabeza no es precisamente la palabra elegancia. Pero si se lo mencionas a Isabel Preisler, lo más probable es que te mire con esa mezcla de asco y superioridad con la que mira a todo lo que considera vulgar, sucio o fuera de su círculo de porcelana. Porque aunque públicamente nunca lo haya reconocido, en privado Isabel ha llegado a referirse a él como ese delincuente con chaqueta de mercadillo. Y no es una exageración. Entre ellos hubo más que tensión, hubo desprecio mutuo, declaraciones cruzadas y un rechazo frontal que nació en cuanto los universos de ambos colisionaron durante una etapa muy concreta del salseo nacional. Una etapa que Isabel considera la más oscura de la crónica social, y en la que él representaba todo lo que ella detesta. Porque cuando Julián Muñoz comenzó a pasearse por platós, revistas y cárceles como si fuera una estrella de la televisión, Isabel Preisler ya llevaba décadas dominando la escena rosa desde una posición de realeza mediática. Ella era portada por sus cenas con embajadores, por sus vestidos de Óscar de la Renta, por sus exclusivas pactadas con precisión quirúrgica. Él, en cambio, era noticia por sus corruptelas, por sus romances horteras y por llevar a una folclórica a Marbella. Aquello fue como mezclar agua bendita con gasolina. Y, claro, el resultado fue explosivo. Uno de los momentos más sonados ocurrió cuando Julián, en plena campaña para blanquear su imagen, intentó asistir a un evento benéfico donde también estaba invitada Isabel. Dicen que él llegó con su sonrisa de político venido a menos, dispuesto a demostrar que aún podía codearse con la alta sociedad. Pero cuando Isabel lo vio entrar, pidió inmediatamente a la organización que la llevaran a una sala privada. Según testigos, soltó la siguiente frase, que aún hoy se recuerda entre sus allegados: no comparto eventos con condenados. La frase, fría como el mármol y directa como un cuchillo, provocó un revuelo inmediato.
Hubo nervios, tensión, y finalmente Isabel abandonó el lugar por la puerta de atrás. Pero no sin antes asegurarse de que su gesto sería recogido por la prensa del corazón como una declaración de principios. Desde ese día, Julián Muñoz la incluyó en su lista negra. En una entrevista concedida tiempo después, sin mencionarla directamente, se refirió a las damas del papel cuché que van de santas pero viven del dinero ajeno. Aunque no la nombró, todos sabían a quién iba dirigido el comentario. Porque nadie le perdonó a Isabel ese desplante, esa forma de apartarlo como si fuera un mueble roto en medio de un salón de gala. Y aunque él siguió con su vida, más bien con sus procesos judiciales, aquella afrenta quedó grabada como una de las humillaciones más sonadas de la crónica social española. Pero lo que más molestó a Isabel, según fuentes cercanas a su entorno, fue la forma en que Julián hablaba de las mujeres. Para ella, que ha construido toda su imagen en base a la feminidad delicada, la educación impecable y la discreción selectiva, escuchar a un hombre como Muñoz burlarse de sus exparejas en televisión era el colmo de la ordinariez. Ese hombre es la antítesis del caballero, habría dicho en una conversación privada con amigas. No entiende lo que significa tratar a una mujer con respeto. A mí no me haría falta ni abrir la boca, con una mirada lo pondría en su sitio. Y es que Isabel nunca ha tolerado la vulgaridad, y mucho menos si viene envuelta en trajes de chaqueta arrugados y corbatas de saldo. Otro episodio clave fue cuando coincidieron, por pura casualidad, en el mismo restaurante en Madrid. Isabel estaba celebrando un cumpleaños íntimo, rodeada de amigas, champagne francés y menús de degustación diseñados por chefs con estrella Michelin. Julián, por su parte, había llegado con una nueva pareja, rodeado de risas escandalosas y un séquito de curiosos que lo miraban como si fuera un personaje de ficción. Al verlo, Isabel simplemente bajó la mirada hacia su plato y murmuró: «Ya no se respeta nada. Ni siquiera la dignidad del silencio». Fue tan cortante, tan hiriente, que quienes estaban a su alrededor se quedaron mudos durante minutos. No es solo que Isabel despreciara a Julián. Es que consideraba su existencia misma una amenaza a todo lo que ella representaba. Porque en el mundo de la Preisler, donde el lujo y las apariencias son religión, no hay sitio para exalcaldes que pisan la cárcel y se pasean por los platós buscando redención con cara de mártir. Y eso que Isabel ha sido muchas cosas, pero nunca ha tenido que pedir perdón públicamente. Esa es su bandera, mantener siempre el control, incluso en medio de la tormenta. Por eso, ver a alguien como Julián llorar en televisión, rogando compasión, le producía una mezcla de lástima y repulsión. Hay hombres que no saben desaparecer con dignidad, llegó a comentar en una reunión con varios periodistas de confianza. Y esas palabras, aunque no fueron grabadas, volaron como un dardo por todas las redacciones. Incluso Tamara, su hija, ha bromeado alguna vez sobre el tipo ese de Marbella, aludiendo claramente a Julián. Porque Isabel se ha encargado de que su familia lo tenga claro. Hay personas con las que nunca se puede compartir espacio, y Julián Muñoz está entre ellas. Cuando alguna marca o evento ha tenido la osadía de invitarlo, Isabel ha declinado la invitación de forma elegante pero tajante. Porque su imagen, su marca personal, no puede mancharse con lo que ella considera residuos del pasado más cutre de España. Y sí, aunque nunca ha pronunciado su nombre en público, todos los que han trabajado con ella saben que el simple hecho de mencionar a Julián Muñoz puede helarle la sangre y cambiar el tono de una conversación. Pero quizá el momento que más enervó a Isabel ocurrió en uno de esos programas de sobremesa donde se analizaba la vida de los famosos como si fueran fichas de ajedrez. Un colaborador mencionó que a Isabel le faltaba un poco de humildad y que igual una relación con alguien más terrenal, como Julián Muñoz, le habría bajado los humos. Aquella frase, dicha con tono sarcástico, provocó una risa general. Pero Isabel no lo encontró gracioso. Llamó directamente a la productora del programa, según cuentan fuentes muy fiables, y pidió que jamás se volviera a permitir una comparación semejante. Y añadió: «Yo no me rebajo. Que lo tengan claro». Desde ese día, en esa cadena no se volvió a mencionar a Julián Muñoz y a Isabel Preisler en el mismo programa. Porque Isabel, aunque se ha cruzado con todo tipo de personajes en su carrera pública, tiene una lista muy concreta de aquellos a los que nunca perdonará. Y Julián está ahí, grabado con fuego, como el ejemplo más claro de todo lo que ella desprecia. No solo por sus escándalos, sus looks de baratillo o sus frases desafortunadas, sino porque durante un breve instante, los medios intentaron ponerlos en el mismo plano. Y eso, para Isabel, es una afrenta que no se puede tolerar. Por eso, aunque hayan pasado los años, aunque la haya quedado en el olvido mediático y ella siga reinando entre exclusivas de revista de lujo, el nombre de Julián Muñoz sigue siendo un tabú absoluto en su entorno. Y cuando alguien se atreva a mencionarlo, basta con ver el gesto de Isabel para entender que hay enemigos que no se olvidan jamás. Porque para una mujer que ha construido su imperio sobre la elegancia, la compostura y el control absoluto, la figura de un hombre como Julián Muñoz representa una amenaza directa a todo lo que ha jurado defender: el glamour, la clase y la distancia con la vulgaridad. ¿Cuántas veces puede una mujer perdonar al hombre que le rompió el corazón, sin romperse ella por dentro?
Porque si hablamos de heridas que no cicatrizan, Isabel Preisler guarda en silencio una de las más profundas de su vida. Julio Iglesias, el eterno seductor, el padre de sus hijos, el hombre que la convirtió en un mito, y también en un fantasma de sí misma. Lo que mucha gente no sabe es que, detrás de todas esas fotos de lujo, esas portadas de revista y esos posados de familia perfecta, se escondía una humillación constante, una historia de amor devorada por los cuernos, las mentiras y el ego desmedido de un hombre que se creyó dueño del mundo y de la mujer que tenía al lado. Porque sí, Isabel aguantó. Aguantó más de lo que ninguna mujer debería aguantar jamás. Aguantó los viajes sospechosos, los silencios largos, las llamadas que no llegaban. Aguantó las excusas, las medias verdades, los portazos en mitad de una discusión que nunca terminaba. Y sobre todo, aguantó las infidelidades, una detrás de otra, como si fueran parte del contrato no escrito que firmó al casarse con Julio Iglesias. Desde muy pronto, Isabel supo que estaba enamorada de un huracán, pero no imaginó que ese huracán arrasaría con su dignidad durante años. En los primeros años todo parecía de película, el joven cantante español más deseado del planeta, triunfando en Miami, Nueva York, Tokio. Y ella, la mujer perfecta, elegante, discreta, la reina sin corona del papel cuché. Juntos formaban un tándem magnético, una pareja que derrochaba glamour por cada poro, pero también una jaula de oro donde solo uno tenía la llave. Julio lo sabía, lo usaba y lo disfrutaba. Mientras Isabel criaba a los niños, se encargaba de la casa, mantenía el silencio ante los rumores, él iba de escenario en escenario y de cama en cama sin pestañear. Y cada vez que un paparazzi pillaba a Julio con otra, Isabel sonreía desde su rincón, fingiendo que no le dolía, que era parte del juego, que ella ya lo tenía asumido. Pero lo que nunca le perdonó no fueron los líos, ni las amantes, ni los escándalos. No. Lo que Isabel nunca pudo perdonarle fue lo que vino después. Porque cuando Julio Iglesias decidió volver a casarse, cuando se atrevió a ponerle un anillo a otra mujer muchos años después, sabiendo que Isabel nunca se lo había quitado del todo del corazón, ahí se rompió algo definitivo. Fue como si Isabel, después de aguantarlo todo, hubiera esperado que, en algún rincón del futuro, Julio volviera. Como si esa puerta nunca se hubiera cerrado del todo, como si aún en su vejez él pudiera mirar atrás y reconocer todo lo que le hizo perder. Pero no. Julio decidió hacer su vida, su nueva vida, y esa fue la última puñalada. Porque aunque Isabel ya estaba con otros, aunque ya había posado del brazo de más hombres que trajes tenía en el armario, en el fondo de todo, seguía queriéndole. No como antes. No con pasión. Pero sí con nostalgia. Con dolor. Con ese cariño que solo le guardas a quien te destruyó primero y te enseñó después a ser de hielo. Julio nunca pidió perdón. Nunca admitió nada. Nunca se rebajó a reconocer que la había traicionado hasta lo más íntimo. Al contrario, se jactaba. Hacía chistes en entrevistas. Jugaba al seductor eterno, al Latin lover intocable, como si tuviera licencia para pisotear emociones sin consecuencias. Decía que su única fidelidad era a la música. Que el amor era algo que pasaba y ya está. Y mientras él decía eso, Isabel tragaba saliva desde la otra punta del mundo, maquillando una tristeza que no podía explicar ni a sus amigas más íntimas. Dicen que incluso en reuniones privadas, Julio soltaba frases hirientes como Isabel fue mi primer error con glamour. O que le gustaba contar cómo había domesticado a la mujer más elegante de España para luego soltarla cuando le vino en gana. ¿Y qué podía hacer Isabel? Nada. Porque todo el mundo le recordaba cada día quién era, la ex de Julio Iglesias. Aunque hubieran pasado décadas. Aunque ella ya hubiera rehecho su vida. Aunque hubiera tenido otros hombres, otros éxitos, otros titulares. Nada bastaba. Ella siempre fue, y sigue siendo para muchos, la mujer que dejó Julio Iglesias. Y eso le quema. Le arde por dentro. Porque sabe que ha construido un imperio propio, una imagen perfecta, una marca con su nombre. Y aún así, cada vez que se menciona a Julio, la gente vuelve a mirar atrás. Como si nada de lo que ha hecho después valiera más que aquel matrimonio destruido por la lujuria. Pero lo más duro de todo no es eso. Es que sus propios hijos, los que tuvo con él, han heredado más del padre que de la madre. Enrique, el más famoso, ha repetido sus pasos, distancia, silencio, frialdad emocional. Isabel se siente sola incluso en su propio legado. Porque lo dio todo, lo apostó todo a una familia que luego la dejó atrás, como una figura decorativa más de sus recuerdos. En la intimidad, Isabel lo ha contado. A personas muy cercanas. Que lo de Julio no fue una ruptura, fue una demolición. Que no sabe cómo logró recomponerse. Que se convirtió en estatua por necesidad, porque si mostraba dolor, el mundo se le caía encima. Que aprendió a sobrevivir sin sentir. Que se transformó en hielo porque el fuego de Julio la había quemado por completo. Por eso, entre las 5 personas que Isabel Preisler más odia, Julio Iglesias ocupa el número 4. Porque no hay odio sin amor. Y porque él es el único que tuvo el privilegio de herirla donde más dolía, en su autoestima, en su intimidad, en su silencio.
Y aunque el mundo siga viéndolos como la expareja dorada del siglo pasado, la realidad es que Isabel jamás ha vuelto a confiar igual en un hombre. Porque después de Julio, todos fueron máscaras. Todos fueron piezas de ajedrez en su tablero de porcelana. Con Vargas Llosa intentó lo imposible. Con Boyer se refugió del caos. Pero con Julio, lo que vivió con Julio fue una guerra silenciosa donde solo perdió ella. Y eso no se olvida nunca. ¿Puede alguien ser tan refinado, tan premiado, tan admirado, y al mismo tiempo ser uno de los personajes más humillados de la historia del corazón español? ¿Puede una relación entre un Nobel y la reina de las exclusivas acabar no solo con una ruptura, sino con una guerra fría de venganza, exclusión familiar, herencias ocultas y una reputación arrastrada por el barro? Pues sí. Porque si hay alguien que Isabel Preisler odia con cada fibra de su piel, ese es Mario Vargas Llosa. Lo que empezó como un cuento de hadas entre la socialité más poderosa y el escritor más galardonado del mundo hispano, acabó en una tragedia mediática, con tintes de escándalo internacional, deslealtades internas, desprecios públicos y una sensación de humillación que ha marcado los últimos años de la vida de Isabel. Pero ojo, que aquí no estamos hablando solo de corazones rotos. Aquí hay hijos traicionados, herencias envenenadas, portadas manipuladas, y un silencio sepulcral tras la muerte del Nobel que huele a pacto, a veto, y sobre todo, a venganza. ¿Cómo se puede pasar del pedestal al abismo en cuestión de segundos? ¿Cómo puede un premio Nobel de Literatura, reverenciado en medio mundo, terminar convertido en la mayor humillación pública de la mujer más influyente de la prensa del corazón? Porque si hay un enemigo que Isabel Preisler jamás perdonará, si hay un nombre que ha borrado de su historia con rabia contenida, ese es Mario Vargas Llosa. No por lo que fueron, sino por lo que él le quitó. Porque el escritor no solo rompió con ella, la desprestigió, la silenció, la borró. Y eso, en el universo Preisler, es el mayor de los pecados. Durante años, Isabel fue feliz presumiendo de él. Decía que era el hombre culto, elegante, tranquilo, lo que necesitaba tras el tormentoso final con Miguel Boyer. Juntos recorrían el mundo, de París a Nueva York, de Lima a Roma, siempre con las cámaras a su alrededor. Él parecía encantado con ese nuevo rol de pareja mediática. Incluso aceptó posar en reportajes de Hola, cosa impensable para alguien que había cultivado una imagen seria e intelectual. Pero todo eso era fachada. Porque lo que se cocía detrás de las puertas del chalet de Puerta de Hierro era una lucha silenciosa de egos, poder y control. A Mario no le gustaba que Isabel manejara los hilos. A Isabel no le gustaba que él empezara a distanciarse. Y cuando estalló todo, fue una guerra sin cuartel. Isabel creyó que tenía el control. Como siempre. Que el relato lo iba a dictar ella. Que la ruptura iba a ser elegante, como dijo en sus primeras declaraciones. Pero no contaba con que los hijos de Vargas Llosa estaban esperando ese momento como aves de rapiña. Nunca aceptaron a Isabel. Nunca la vieron como una figura respetable. Para ellos era la señora de las portadas, la que robó a papá. Patricia Llosa, exmujer de Mario y matriarca de Hierro, no permitió nunca que Isabel pisara terreno latinoamericano sin sentir el hielo en la nuca. Isabel lo sabía. Pero pensó que, con su clase, con su estatus, iba a imponerse. Craso error. Cuando Vargas Llosa volvió a su familia, la humillación fue total. De repente, Isabel ya no era su pareja. Pasó a ser un error, una etapa, un desliz tardío. Los medios se llenaron de titulares que, aunque no llevaban su firma, venían teledirigidos desde el entorno del escritor. Isabel calló. Durante meses, no dijo ni una sola palabra. Pero movió sus hilos. Bloqueó llamadas. Cortó lazos con amigos comunes. Varios periodistas que hablaban bien de Mario desaparecieron de sus listas. Y por supuesto, borró todo rastro de él en su entorno. Fotos fuera, recuerdos fuera, incluso su nombre desapareció de las conversaciones privadas. La frase más repetida en su casa fue, ese señor ya no existe. Pero existía. Y lo peor, la seguía hundiendo. Porque Vargas Llosa, con su tono altivo, sus columnas en medios internacionales y su entorno mediático, logró lo impensable, que Isabel quedara como la despechada. La dejaron fuera del testamento simbólico. No un anillo, no una carta, no una flor. Nada. Isabel, que había acompañado a Mario en los momentos más delicados de salud, fue ignorada en el final de su vida. Cuando enfermó gravemente, los Llosa blindaron el acceso. Ni llamada, ni visita. Solo el eco de una puerta cerrándose. Y tras su muerte, ni una línea. Ni en el comunicado oficial, ni en los obituarios de la familia. Isabel no existía. Así se lo hicieron saber. Ese fue el puñal. Porque no fue una ruptura, fue una ejecución pública. Isabel, acostumbrada a tener el control del relato, fue víctima de una narrativa que no podía dominar. Intentó recomponerse, relanzar su imagen con entrevistas, con reportajes, con gestos estudiados. Pero el daño estaba hecho. Había sido sustituida. Había sido ignorada. Y lo peor, había sido utilizada.
Porque en el entorno de Isabel hay una frase que todos conocen y que se repite como un mantra: ella no odia a quien la deja, odia a quien la usa. Y Mario la usó. Usó su imagen, su influencia, sus contactos. Durante años, gracias a ella, fue portada en España como nunca antes. Se codeó con la élite madrileña, con la aristocracia, con las grandes casas de moda. Incluso su carrera literaria experimentó un impulso inesperado gracias a su nueva exposición mediática. Pero cuando ya no la necesitó, la tiró. Como un pañuelo de papel. Y eso, para Isabel, no tiene perdón. Pero no queda ahí. Porque lo más escandaloso viene ahora. En la última etapa de la vida de Vargas Llosa, cuando su estado de salud ya era muy delicado, hubo un intento desesperado por parte de Isabel de reabrir canales. No por amor, sino por imagen. Quería una despedida digna. Quería cerrar el círculo. Pero se encontró con un muro. Patricia Llosa se encargó personalmente de bloquear todo. Y aquí viene lo fuerte. Se rumorea que incluso dio instrucciones para que Isabel no recibiera ni el pésame. Que si intentaba acercarse, se lo impidiera la seguridad. Que no fuera mencionada en nada relacionado con los homenajes póstumos. Y así fue. Isabel, por primera vez en su vida, quedó fuera del mapa. Ese vacío fue el mayor castigo. Para alguien como ella, que ha construido su imperio sobre la imagen, la elegancia y el respeto social, ser tratada como una intrusa fue el golpe definitivo. No hubo acto conmemorativo, no hubo silla reservada, no hubo comunicado compartido. Fue el fin. Y en esa ausencia, Isabel encontró su mayor odio. Porque Vargas Llosa, con ayuda de su familia, le hizo lo que nadie antes había hecho: desaparecerla sin ruido, sin escándalo, sin posibilidad de réplica. Desde entonces, Isabel ha sido otra. Más reservada. Más selectiva. Más estratégica. Sus apariciones públicas se han reducido. Sus declaraciones, medidas al milímetro. Ya no concede entrevistas improvisadas. Cada movimiento es calculado. Porque aprendió que incluso una reina como ella puede ser destronada. Y que los enemigos más peligrosos no son los que te gritan, son los que te silencian. Por eso, Mario Vargas Llosa es el gran enemigo. El más doloroso. El que la hirió donde más duele, en su reputación, en su legado, en su identidad. No por gritarle, no por dejarla, no por engañarla, sino por borrarla. Y esa, para Isabel Preisler, es la peor de las traiciones. La que jamás olvidará. La que aún hoy, al recordarla, le revuelve las entrañas. Y mientras el mundo recuerda al Nobel por sus novelas y sus discursos, Isabel lo recuerda por otra cosa. Por ser el hombre que la despojó de su lugar. Por ser el culpable de la única derrota que jamás pudo maquillar. Por ser, en definitiva, el mayor error de su vida. Y después de escuchar todo esto, dime tú, ¿quién se atreve ahora a decir que Isabel Preisler no tiene enemigos? Porque esto no ha sido una lista de simples antipatías. No. Esto ha sido un desfile de puñaladas, traiciones, desprecios públicos y humillaciones privadas. Una auténtica guerra silenciosa donde, detrás de cada sonrisa de cóctel y cada portada de Hola, se escondían cuchillos afilados y cuentas pendientes. Porque sí, puede que muchos aún piensen que Isabel vive en una burbuja de lujo, pero la realidad es mucho más oscura, mucho más fría y mucho más cruel. Porque cuando alguien como Carmen Lomana te llama robamaridos en televisión nacional, no estamos hablando de una simple diferencia de estilos. Estamos hablando de una enemistad pública, de celos, de rencillas arrastradas durante años. Cuando figuras como Terelu Campos, que han vivido gracias a la televisión del corazón, no pierden oportunidad para deslizar comentarios venenosos contra Isabel, algo se cuece ahí. Y cuando los exmaridos de tus hijas, o los que compartieron plato contigo en las mesas de los premios, terminan cruzando la acera para señalarte como manipuladora o falsa, es que el fuego arde por dentro. Y ya lo de Julio Iglesias o Mario Vargas Llosa, eso va más allá. Ahí estamos hablando de traiciones históricas. De esas que se graban con fuego. Isabel no olvida, y desde luego no perdona. El que le da la espalda, queda fuera de su mundo para siempre. Y tú lo acabas de comprobar. Así que ahora te toca a ti. Sí, a ti que estás viendo esto y no puedes dejar de pensar en todo lo que se ha dicho. ¿Te esperabas alguno de estos nombres? ¿Crees que hay alguien más en esa lista negra de Isabel? ¿Hay alguien que tú añadirías sin dudarlo? Porque esto solo es la punta del iceberg. Y en este canal, vamos a seguir desenterrando toda la verdad. Por eso, déjame tu comentario justo ahora. Quiero leerte. Quiero saber si crees que Isabel tiene motivos reales para odiar a cada uno de ellos, o si es simplemente una reina herida en su trono. ¿Está justificada su guerra silenciosa o se ha pasado de soberbia? Porque aquí no hay una sola verdad, hay 1000 versiones, y tu opinión cuenta más que nunca. Y no te olvides, suscríbete al canal ahora mismo. Porque si este vídeo te ha dejado con la boca abierta, lo que viene en los próximos días va a hacerte saltar del sofá. Aquí no nos casamos con nadie.
Aquí contamos lo que otros no se atreven. Porque Tirando Salseo no es solo un canal, es una comunidad que quiere saber, opinar y desvelar los secretos que llevan años tapados. Dale al like, activa la campanita, comparte este vídeo si crees que alguien necesita enterarse de estas verdades ocultas. Y por supuesto, síguenos todos los días porque lo que los famosos esconden, aquí se cuenta sin filtros. Nos vemos en el próximo bombazo. Porque si algo hemos aprendido hoy es que hasta las reinas más perfectas tienen su propio infierno.